Gloria a Dios. Dios le bendiga, mis hermanos. Hace aproximadamente como un mes, nuestra hermana Raquel pasó por aquí y estuvo predicando la palabra del Señor, ¿verdad? Titulada La fidelidad de Dios. El Señor me ha movido a mí para seguir predicando en esa línea y hoy vamos a dar la palabra bajo el título Fieles y elegidos de Jehová. Fieles y elegidos de Jehová. Y vamos a tomar en primer lugar el versículo que la hermana compartió, que fue Apocalipsis capítulo 2, versículo 10. Cuando lo tengan, por favor, digan amén. Apocalipsis capítulo 2, versículo 10. Amén. La palabra se lee en el nombre de Jesús. Dice: no temas en nada de lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de vida. Amén. Sé fiel hasta la muerte. Y el Señor en este momento, ¿verdad?, nos está haciendo un desafío a que seamos fieles hasta la muerte. Y el versículo desde un principio nos lo dice, no temas en nada de lo que vas a padecer. ¿Qué quiere decir? Que vendrán padecimientos, que vendrán situaciones, pero el Dios creador del cielo y la tierra nos ha dicho: no temas en nada de lo que vas a padecer. Porque muchas personas piensan que cuando vienen al cristianismo es que todos los problemas se le van a acabar, pero es mentira. Ahí es cuando el diablo verdaderamente se va a levantar en contra tuya. Y cuando el diablo se levanta, entonces vienen las situaciones a cada uno de nosotros. Pero el Señor dice: sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de vida. Y como sigue diciendo: he aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. ¿Qué quiere decir? Es que van a venir los tormentos, van a venir las situaciones, pero como decía la canción, tú nunca me has fallado. El Señor nunca te ha fallado. El Señor dice: yo no te dejaré ni te desampararé. Ahora está en nosotros creer en la palabra del Señor, porque muchas veces lo decimos, pero de la boca para afuera, pero a veces no estamos creyendo esa palabra. Y a veces decimos: sí, Dios está conmigo, pero cuando viene la situación, lo último que hacemos es pensar en Dios. Entonces, ¿es verdaderamente lo que estamos diciendo, que estamos confiando en el Señor, o es algo solamente de la boca para afuera? Tenemos que cuestionarnos cada uno de nosotros. ¿Y qué dice? Dice: y tendréis tribulación por 10 días. ¿Qué quiere decir? Que las tribulaciones que vendrán serán momentáneas, pero cuando le somos fiel, es la palabra, que recibiremos la corona de vida. ¿Qué quiere decir? Que a pesar de que pasemos por una situación, por un proceso, pero a la postre habrá un premio aún mayor, que es el que nos está guardado a cada uno de nosotros. Pero es solamente para aquellos que le pueden creer y ser fiel al Señor. Aquellos que no le creen al Señor y que no le son fieles, no pueden alcanzar esa corona de vida. Por eso tenemos que venir directamente al Señor. Así como dijo el apóstol Pablo, que estas leves y momentáneas tribulación no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Por eso siempre tenemos que permanecer fiel al Señor. ¿Por qué? Porque el Señor ha prometido librarnos a cada uno de nosotros en donde quiera que nos encontremos. Y como dice: y el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel. Y dice: sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de vida. Dice la palabra del Señor que los que aman a Dios, pocas cosas les ayudan a bien. No. Los que aman a Dios, algunas cosas les ayudan a bien. Los que aman a Dios, muchas cosas les ayudan a bien. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Dice: esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Todas las cosas nos ayudan a bien. Aunque no podamos entender la situación, no podamos entender qué es lo que está ocurriendo, eso es para ayudarnos a bien.
Porque el Señor conoce nuestro interior y Él sabe cómo Él tiene que actuar. Por eso la palabra nos enseña que el Padre tiene una multiforme manera de obrar en cada uno. Como el Padre obra en mí, puede obrar en ti, pero también puede obrar de una manera diferente. ¿Por qué? Porque Dios no es religión, Dios es una vida y Él actúa como Él quiere actuar con cada uno de nosotros. Por eso todas las cosas nos ayudan a bien. Por eso cada vez que venga una situación a cada uno de nosotros, no preguntemos directamente, Señor, ¿por qué? Sino, Señor, ¿para qué? ¿Qué tú quieres enseñar? ¿Qué tú quieres moldear en mí? ¿Qué tú quieres transformar? Y debo permanecer fiel al Señor. Porque solamente aquellos que permanecen fiel al Señor son los que el Señor permanece fiel a cada uno de ellos. Bendito sea el nombre de Jesús. Y la fidelidad, ¿dónde se prueba? La fidelidad no se prueba cuando las cosas están bien. Porque cuando todo está bien, todos están contigo. Pero cuando las cosas se te voltean y todo sale mal, solamente los fieles son los que permanecen con cada uno de nosotros. Y pongo el ejemplo del matrimonio. A ti, esposa, que cuando el marido tuyo se queda sin trabajo, sin sustento, y tienes tú que irte a trabajar durante un tiempo, 6, 8 meses, que el marido no encuentra trabajo, y tienes tú allá en el trabajo el amiguito que te está tocando la puerta, aquel que gana 3 veces más que el marido tuyo. Ahí es donde verdaderamente se prueba la fidelidad. O a ti, esposo, que tú te enamoraste de esa mujer en un tiempo, ¿verdad? Esa mujer era hermosa, tiene un cuerpo de guitarra, pero después de 3 o 4 muchachos, ese cuerpo desapareció. Y la secretaria, o la amiga, o la compañera de trabajo, te está acariciando el oído diciéndote, oye, pero ¿y por qué tu esposa te habla así? ¿Por qué tú estás con esa mujer? Ven para acá, ven para acá. Ahí es donde verdaderamente se prueba la fidelidad de cada uno de nosotros. No cuando las cosas están bien, sino cuando las cosas están mal. ¿Por qué? Porque ahí es verdaderamente donde viene la prueba y tú ves quiénes son los verdaderos y quiénes son los falsos. Igualmente el Señor con nosotros. Cuando vino la pandemia, se desató una ola de personas que abandonaron la iglesia. ¿Por qué? Porque mientras las cosas estaban bien, permanecían en el Señor. Ahí, pero inmediatamente se vino alguna calamidad, vino una situación. Las personas se alejaron. ¿Por qué? Porque Dios no era suficiente para ellos y no podían serle fieles al Señor aún en las pruebas. Hijas no son personas fieles. Son personas infieles cada uno de ellos. Libro de Habacuc, capítulo 3, versículo 17. Vamos a ver qué nos dice el profeta Habacuc. Habacuc está después de Nahum y antes de Sofonías. Amén. Habacuc capítulo 3, versículo 17. Amén. Dice la palabra. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vaca en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Con todo yo me gozaré en Jehová. Que el profeta nos está diciendo aquí que a pesar de que no haya nada, que no haya provisión, que no haya salud, que no haya estabilidad financiera, que no haya nada, con todo yo me alegraré en Jehová. Franklin predicaba, ¿verdad?, el domingo pasado acerca del gozo. Y él decía aquí que es muy fácil decir desde el púlpito, decir que tenemos que estar gozosos en la tribulación, pero viviéndolo es cuando verdaderamente vemos si la palabra se está haciendo vida en cada uno de nosotros, si verdaderamente estamos gozosos en la tribulación. ¿Sabe por qué, mi hermano? Porque cuando tu gozo depende de tu matrimonio, depende de tus hijos, depende de tu estabilidad financiera, depende de no sé qué, de cualquier cosa,
tu gozo es fluctuante, pero cuando tu gozo está en Jehová, puede venir lo que sea y tú permaneces gozoso porque el Señor es tu fortaleza. El Señor es tu fortaleza, es mi fortaleza y tenemos que creerlo. Cuando venga la situación, tenemos que creer verdaderamente si el Señor es nuestra fortaleza. Bendito sea el nombre de Jesús. Por eso no dice la palabra aquí, ¿verdad? Que con todo esto yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Y dice, Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de sierva y en mis alturas me hace andar. Al jefe de los cantores sobre mis instrumentos de cuerda, ¿verdad? El cual hace mis pies como de sierva y en mis alturas me hace andar. ¿Y por qué el profeta aquí usa esta, vamos a decir, la comparación? Porque cuando se habla del pie de sierva, quiere decir que son unos pies ágiles. ¿Para qué? Para andar en camino malo, camino pedregoso. Lo mismo es lo que el Señor hace con cada uno de nosotros. Cuando tu confianza está puesta en Dios, cuando tu fidelidad está puesta en Dios, cuando tu gozo está puesto en Dios, puede venir lo que sea. Y tú permaneces firme en el Señor, porque nada ni nadie te puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y para que podamos ver estas palabras, ¿verdad? Digámoslo así, hechas personas, vamos a buscar en el libro de Job, capítulo 1. A ver qué nos dice la palabra aquí. Libro de Job, capítulo 1, versículo 8. Amén. Dice la palabra, y dijo Jehová a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Y hago un paréntesis aquí. Mis hermanos, que tu propósito y que mi propósito no sea hacerme un gran nombre en esta tierra, no sea tener una buena posición económica o tener una familia ejemplar. Que tu propósito y que mi propósito sea que el corazón de Dios piense eso de cada uno de nosotros. Así como se pudo expresar de Job, ¿verdad? Varón justo, temeroso, apartado del mal y que no hay otro como él en la tierra. Ese tiene que ser tu propósito y ese tiene que ser mi propósito, porque cuando verdaderamente ese es nuestro propósito, es porque estamos caminando, agradando al Padre en cada una de las cosas que estamos haciendo. Pero a veces nuestro propósito se va por otro lado, ¿verdad? Y vamos para acá, vamos para allá, y no para agradar al Señor. Y lo que primero tiene que hacer el cristiano es buscar agradar a Dios. Incluso hay personas que dicen, pastor o pastora, hacer tal cosa me es permitida. ¿Qué usted cree? Y ponen la cosa como al borde del pecado, como que hasta dónde yo puedo llegar. Y no es eso lo que tenemos que hacer, sino lo que tenemos que buscar es lo que estoy haciendo le agrada a Dios. Lo que estoy haciendo es algo que es grato delante de los ojos de Dios. Eso es lo que tenemos que procurar cada uno de nosotros, porque cuando procuramos agradar al Señor, entonces el Señor es el que pelea por nosotros. El Señor es el que está por nosotros y es el que nos defiende. Continuamos ahí. Dice en el versículo 9, respondió Satanás a Jehová y dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa de todo lo que tiene? El trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes has aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y dijo Jehová a Satanás, he aquí, todo lo que tiene está en tus manos, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás delante de Jehová. Aquí Satanás estaba incitando
al Señor, a Dios. ¿Para qué? Para que tocase la vida de Job. No lo estaba tentando, porque la palabra dice que Dios ni tienta ni puede ser tentado. Él lo estaba incitando. ¿Para qué? Para supuestamente desmentir la supuesta fidelidad de Job, que él creía que era falsa. Pero después de que Satanás consigue la aprobación de Dios para poder tocar a Job, dice la palabra, para ahorrar tiempo, ¿verdad?, que vino un viento y que le mató a Job los hijos, destruyó su ganado, destruyó sus ovejas. Dice que le quitó todo. Y en el versículo 20 dice la palabra, y eso que fue una noticia tras otra, porque terminó de esto, después vino aquello, terminó aquello, después vino lo otro, y así toda, una tras otra. ¿Pero qué dice el versículo 20? Dice, entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Se postró en tierra y adoró. No cualquiera adora en un momento así. Solamente los fieles son los que adoran en cualquier momento. Jesucristo dijo, el Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Dice, los que adoran en espíritu y verdad es necesario que le adoren. Y aquel que adora en espíritu y verdad es aquel que adora por quien es Dios y no por las circunstancias que esté pasando. Ese es el que adora en espíritu y en verdad. Porque mucha gente, cuando le viene la situación, lo primero que hace es que se pone la mano en la cabeza y se ponen locos y no encuentran qué hacer. Pero una persona que verdaderamente tiene su confianza en el Señor, adora en todo momento. Y dice el 21, y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. ¿Usted sabe qué quiere decir eso? Que el tesoro de Job era Cristo. Era Cristo su especial tesoro. Él no había hecho tesoro aquí en la tierra, donde la polilla y el orillón corrompen, ¿verdad? Sino que su tesoro era el Señor. Y por eso fue que él pudo adorar a pesar de la situación. A pesar de todo lo que le vino, él pudo adorar y en ningún momento, bueno, lo dice ahí en el 22, en todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios propósito alguno. En ningún momento dijo a Dios, Dios, tú hiciste esto, sino que solamente dijo que adoró. ¿Por qué? Porque tenía un corazón fiel al Señor. Eso es lo que tenemos que procurar. Que nuestra fidelidad, que nuestra entrega, que nuestra devoción al Señor no sea por la situación, sino que sea por quien es Dios y por lo que Él ha hecho por cada uno de nosotros. Pero la situación de Job no se queda ahí, porque ahí mismo en el capítulo 2, vamos a leer del versículo 3 en adelante, ¿verdad? Dice, y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa? Aún guarda su integridad. ¿Y cómo dice? Para que lo arruinara sin causa. ¿Qué quiere decir eso? Muchas veces cuando el cristiano padece, tiene una situación económica, una situación de matrimonio, una situación social, que está envuelto en algo, ¿verdad? Siempre dicen que no, pues eso le pasó al hermano porque estaba en pecado, o porque el hermano esto, porque el hermano lo otro. Pero ¿qué dice aquí? Que Job fue arruinado sin causa. ¿Qué quiere decir? Que como dijo la palabra en Apocalipsis, que el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel. ¿Para qué? Para que seáis probados por un periodo de 10 días. ¿Qué quiere decir? Que cuando venga la situación, yo tengo que estar confiando en el Señor. Y me vienen, no necesariamente porque esté en pecado, sino porque puede ser parte del plan de Dios, que Él quiere moldearnos, que Él quiere hacer algo en nuestra vida. Y es tanto así, mis hermanos, que yo diría que en el caso de Job aquí, Job ni siquiera se merecía que le pasase eso. Pero sin embargo, el Señor lo permitió. Y porque el Señor permitió eso, hoy
más de 2000 años. ¿De quién estamos hablando? ¿De quién estamos hablando? Estamos hablando de Job. Entonces, esa situación que pasó con Job, hoy es un ejemplo para ti y para mí, que cuando venga una situación, que cuando venga una circunstancia, yo pueda venir a la palabra y decir, wow, el Dios de ayer es el mismo Dios de hoy. Y si Dios permitió eso en Job y pudo permitir a que eso irá adelante, Él lo puede hacer conmigo también. Porque ese muchas veces es el propósito de la palabra. Por eso dice la palabra que aquí se escribieron las cosas que fueron necesarias. ¿Para qué? Para nosotros, para nuestro provecho, para poder entender. Pero si Job no hubiese pasado por eso, hoy no estaríamos hablando de él. Y podríamos tener los salmos para confortarnos, ¿verdad? Pero no tendríamos una historia así como la tenemos la de Job. O sea, el Señor va a permitir cosas en tu vida. ¿Para qué? Para que tú seas un testimonio para otras personas. Para que tú le digas, mira, si Dios lo pudo hacer conmigo, entonces también lo puede hacer contigo. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces dice la palabra, ¿verdad? En el versículo 4, dice, respondió Satanás y dijo a Jehová, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida, pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y Jehová dijo a Satanás, he aquí, él está en tu mano, mas guarda su alma. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová y hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza, y tomó Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza, o sea, en humillación. Dice, entonces le dijo su mujer, aún retienes tu integridad, maldice a Dios y muérete. Dios le dio permiso a Satanás para que le quitara sus tierras, le quitara su ganado, sus vacas, le quitara a todos sus hijos. Y lo único que le dejó fue una mujer, como dijo un predicador por ahí, que ni gripe le dio. Una mujer que quedó igualita. ¿Y qué es lo que le dijo esta emisaria de Satanás? Porque lamentablemente actuó como una emisaria de Satanás en ese momento. Maldice a tu Dios y muérete. O sea, ya no era que si Job lo pensaba en su corazón. Ahora es que era que alguien le estaba diciendo, oye, maldice a Dios y muérete. Pero ¿cómo le respondió Job? Dice la palabra ahí en el versículo 10, y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. O sea, como una mujer necia, en pocas palabras, que has expresado. Dice que recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. Dice, en todo esto no pecó Job con sus labios. ¿Por qué? Porque el oro es probado en el fuego, y en el fuego solamente se quema la hojarasca, la basura, aquello que no es oro, pero no lo viene y permanece en el fuego. Y por eso Job pudo permanecer. ¿Por qué? Porque su integridad era genuina, era verdadera, y él era fiel al Señor, no por las situaciones que estuviera pasando, sino porque Dios era su Dios y no había otro por encima de él en su corazón. Y nosotros hoy tenemos que procurar serle fiel al Señor. No por la situación, no por la circunstancia, no por lo que Cristo pueda hacer por ti, sino por lo que Él hizo 2000 años atrás en la cruz por cada uno de nosotros. Bendito sea el nombre de Jesús. Génesis, capítulo 39. Gracias. Génesis capítulo 39. Amén. Capítulo 39, versículo 7. ¿Verdad? Aquí la palabra nos habla acerca de José. Y ya conocemos la historia de José, ¿verdad? Y sabemos que José fue el último de los hijos de Jacob, ¿verdad? Que se le cambió su nombre a Israel. Dice que él fue vendido como esclavo porque sus hermanos le tenían envidia. Luego llegó a Egipto y fue vendido a la casa de Potifar, ¿verdad? Y allá estuvo como servidor. Dice que Jehová estaba con él y él era fiel al Señor. Dice que Potifar lo puso como mayordomo de la casa. Versículo 37. Génesis
Perdón, Génesis capítulo 39, versículo 7. Amén. Dice, aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Y él no quiso, y dijo la mujer de su amo, he aquí, perdón, y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene, y no hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? ¿Cómo pues haría este grande mal y pecaría contra Dios? ¿Qué pasa? José en múltiples ocasiones se vio solo con la mujer allá, pero su devoción no se debía a Potifar, no se debía a su padre Jacob, no se le debía al faraón, a nadie, sino que se le debía a Dios. Y por eso, a pesar de que en teoría nadie lo estaba viendo, él guardó su corazón, porque decía, ¿cómo haría este gran mal contra Dios? Porque lamentablemente hay cristianos que creen que porque se tracan detrás de una habitación o porque se van lejos a otra parte del país, pueden ir y hacer cuantas cosas quieran, porque piensan que no lo están viendo, pero hay uno que todo lo está viendo en el cielo, y ante él es que tenemos que guardarnos, ante él es que tenemos que caminar correctamente, a él es que no debemos y tenemos que serle fiel. No importando quién te esté viendo, no importando la situación, sino importando que el Señor es el que está ahí para cada uno de nosotros. Y sigue diciendo la palabra, hablando ella a José cada día y no escuchándola, él para acostarse al lado de ella, para estar con ella. Aconteció que entró él un día en casa para hacer sus oficios y no había nadie de los de la casa allí. Ella lo asió por su ropa diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Él huyó de la tentación en ese momento. ¿Y por qué la palabra nos dice que huyó? Porque dice la palabra que si nosotros decimos que somos fuertes, estamos tentando al Señor. El Señor nos manda a que tenemos que huir de la tentación. Nos dice resiste al diablo, pero dice huye de la tentación. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando hay personas que se creen fuertes y que dicen, no, yo soy fuerte, yo puedo acercarme, muchas veces caen entonces y quedan en vergüenza. Entonces tenemos que huir de las tentaciones. ¿Por qué? Cada quien sabe cuál es tu tentación. Cada quien puede ver dentro de su corazón y averiguar, esta cosa me está llamando, esta cosa me busca, esta cosa yo siento atracción allá y tengo que huirle a eso. ¿Por qué? Porque nos debemos a Dios directamente. Y dice la palabra, bueno, versículo 19 para ganar tiempo, ¿verdad? Entonces subimos, ¿verdad? Que ella gritó, dio voz y esto. Dice en el 19, y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras que su mujer le habló diciendo, así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel, donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia. Jehová estaba con José y le extendió su misericordia. ¿Por qué? Porque José era fiel. Si José no hubiese sido fiel, la misericordia de Dios no hubiese estado con él. La mano de Jehová no hubiese estado con él. Pero por cuanto él era fiel, dice que todo lo que él tocaba prosperaba. A donde quiera que iba encontraba misericordia. ¿Por qué? Porque Dios era quien peleaba sus batallas. José no la peleaba por él mismo, sino que era Dios que peleaba sus batallas. Entonces, podemos concluir que José fue una persona que padeció muchos quebrantamientos, ¿verdad? Porque en primer lugar, dice que por cuanto él era diferente a sus hermanos, que los hermanos, ¿verdad?, andaban mal y hacían cosas malas, porque dice la palabra acerca de José, dice que José le contaba a su padre todo lo que sus hermanos hacían, que eran cosas que eran mal vistas delante de Dios. ¿Qué pasa? Ellos le aborrecieron y lo vendieron como esclavo. Primer quebrantamiento de José. Segundo quebrantamiento, cuando estaba haciendo las cosas rectamente y todo estaba prosperando en la casa de Potifar, la mujer pone sus ojos sobre él y lo seduce.
¿Y qué pasa? Habla una mentira y por causa de la mujer de Potifar, entonces viene otra vez a la cárcel. Segundo quebrantamiento de José. Tercer quebrantamiento de José, una vez en la cárcel, cuando interpreta el sueño del jefe del panadero y el jefe de los coperos. Cuando el jefe de los coperos salió, dice en el 40, en el último versículo, en el 23, dice, y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que le olvidó. Aquel hombre que le interpretó el sueño y le dijo todo en cuanto iba a pasar, ni siquiera se acordó cuando salió. O sea, podemos ver los diferentes quebrantamientos que padeció José. Mas sin embargo, José en ningún momento maldijo a Jehová. En ningún momento se apartó de él. Y dijo, ¿de qué me sirve mi fidelidad si me están viendo tantas cosas? Sino que permaneció firme creyendo en el Señor. Ahora, ¿qué pasa con esto? Cuando le somos fieles al Señor, ahí mismo en el capítulo 41, versículo 37, vamos que nos dice la palabra. Cuando le somos fieles al Señor, José en ningún momento negó la fe en Dios, sino que permaneció fiel a él. Dice Génesis capítulo 41, versículo 37. 41, 37. Dice la palabra de Dios. El asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos. Y dijo Faraón a sus siervos, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José, pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo Jehová dijo además Faraón a José, he aquí, yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en mano de José y lo hizo vestir de ropa de lino finísimo y puso un collar de oro en su cuello y le hizo subir a su segundo carro y pregonando delante de él, doblad rodilla y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. ¿Por qué Dios permitió esto? Porque José le fue fiel al Señor en todo tiempo. Por la fidelidad, por la entrega, por la devoción al Señor. Cuando le somos fieles al Señor, se nota. ¿Por qué? Porque el Señor mismo viene y te prospera y no te deja quedar en vergüenza. Porque la palabra dice que el Señor no dejará que sus hijos queden en vergüenza, pero solamente cuando somos fieles. Y recuerdo que la hermana Raquel, cuando compartió la última vez que pasó por aquí, ¿verdad? Ella decía que cuando somos fieles al Señor, el impío, el de afuera, ve la mano de Dios obrando en cada uno de nosotros. ¿Y qué dijo el versículo 38, perdón? Dijo Faraón a sus siervos, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Yo no sé si ustedes se dan cuenta, pero si no se recuerdan, Egipto era una nación que tenía múltiples dioses. Y tenía tantos dioses, pero ninguno de ellos era Jehová. Tenían Dios del sol, Dios de la lluvia, Dios de la yuca, Dios de la tormenta, Dios de todo. Pero no tenían a Dios. ¿Y qué dice Faraón? Dice que Faraón, encontraremos a otro hombre en quien esté el Espíritu de Dios. O sea, el mismo Faraón, por la fidelidad de José, tuvo que reconocer a Dios. Y como tú y yo no somos fieles al Señor, el impío de afuera reconoce que verdaderamente Dios está con nosotros. Y cuando tiene una situación, dice, hermanito, para que ore por mí. Hermanito, ora por mí. Hermanito, ora por mí. ¿Por qué? Porque saben que Dios está con cada uno de nosotros. Y lo pueden ver porque el de afuera ve la mano de Dios obrando en cada uno de nosotros. Así como Faraón la pudo ver obrando en José. Y por eso dice que lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Y el único mayor era solamente Faraón. Y después estaba José. Es para que podamos ver lo que es la integridad al Señor, lo que es mantenernos fieles al Señor en todo tiempo. Daniel, capítulo 1.
Daniel capítulo 1 del versículo 1 en adelante. Dice la palabra: en el año tercero del rey Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenas, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase la letra y la lengua de los caldeos, y les señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaba Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso por nombre a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrat, a Misael Mesat y a Azarías Abednego. Amén. Y hacemos un pequeño paréntesis aquí. Dice la palabra, ¿verdad?, que en el tercer año del rey Joacim, dice que Nabucodonosor sitió a Jerusalén. ¿Qué quiere decir? Que la invadió. Entonces, ¿qué pasa? Estas personas o estos 4 varones sufrieron aquí un choque. ¿Por qué? Porque dice que ellos fueron tomados. Y un sábado de esto, yo compartiendo con los jóvenes que tocamos esta parte de Daniel, yo le decía a ellos que, para ponerlo en contexto más o menos, eso es como que venga una nación extranjera aquí. Supongamos que venga, por ejemplo, la India, y que venga a República Dominicana y comience a exterminar los dominicanos, y que saque una parte de la élite y la lleven para allá. ¿Para qué? Para enseñarles su lenguaje, para enseñarles su cultura, para enseñarles su tipo de alimentación, o sea, para enseñarles toda la cosa. ¿Para qué? Para borrar la cultura dominicana y ¿cómo decirle? Imponer la cultura india. Más o menos, en ejemplo, en perspectiva. Eso fue lo que pasó con estos jóvenes aquí. ¿Y qué pasó? Dice que los llevó, dice, ¿cómo decía? Muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento. Dice, de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes. Ahora, yo pregunto, ¿por qué Nabucodonosor en este caso eligió que tomasen a esas personas del linaje alto? Que tomasen a aquellas personas, que no tomaran a un judío cualquiera, sino que tomasen a esas personas. Sencillo. Y se lo voy a poner el ejemplo. Vean mi camisa. Desde aquí hasta aquí los botones van derecho. Si este botón, cuando yo lo comience a poner, yo lo pongo más arriba, el segundo botón, ¿dónde cae? Cae mal, cae mal, cae mal, cae mal, cae mal. Si lo pongo más abajo, cae mal, cae mal, cae mal, cae mal. La camisa va a quedar coja. ¿Por qué? Porque no está en su puesto. Pero para que el segundo, el tercero, el cuarto y el quinto no estén en su lugar, en primer lugar, el primero es que tiene que estar fuera de su lugar. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué el diablo toma, Nabucodonosor toma a estas personas? Porque si él coge las personas del linaje real, aquellas personas que son, por decirlo así, lo máximo que tiene Jerusalén, ¿qué van a hacer los otros? Van a copiarlo y van a seguir la línea completamente así. ¿Por qué cuando el diablo quiere instruir una moda, utiliza un famoso? Porque el famoso tiene un grupo de seguidores que, si ese cae, es como el efecto dominó, cayó uno y comienzan cayendo todito así. ¿Por qué cuando el diablo quiere apartar a la persona de la iglesia, ataca al líder, ataca al pastor, ataca al de adelante y no al de atrás?
¿Por qué? Porque si el de adelante cae, entonces los otros van cayendo más atrás en su misma doctrina. Y por eso él toma aquí a los que son del linaje real, en quienes no hubiese tacha alguna. ¿Para qué? Para que si cae esto, los que estén más abajo digan, pues si ese lo hizo, yo también lo haré. Y eso es lo que el diablo quiere hacer. Y por eso tomó aquí directamente del linaje real. ¿Y qué dice? Dice que les cambió la alimentación. O sea, iban a comer algo diferente. Históricamente, los judíos no podían comer cerdo porque para ellos eso es un tipo es una comida que se le considera inmunda, ¿verdad? Se cree, una de las posibles lecturas que hay, es que pues, quizás Nabucodonosor tenía los tipos de animales que tenían pezuñas, que era algo inmundo para los judíos y no podían comerlo. Ahora bien, para nosotros, ¿qué no convierte en algo inmundo? O sea, ¿de qué tú te estás alimentando directamente? Nos podemos estar alimentando de muchas cosas. Por ejemplo, en entretenimiento basura, procrastinando, podemos estar también buscando metas humanas, cosas que no agradan a Dios, cuando el verdadero alimento de nosotros es la palabra, es la comunión, es la entrega, es el ayuno, es la oración, es el buscar el rostro de Dios, debe ser nuestro alimento. Ahora, la pregunta que yo le hago es, ¿de qué tú te estás alimentando hoy? ¿De qué me estoy yo alimentando hoy? ¿Me estoy alimentando del Señor? ¿De su palabra? ¿Me estoy alimentando de Él o me estoy alimentando de basura de este mundo? Pero ¿qué pasa? Dice que también lo sacó de Jerusalén y lo llevó a Babilonia, a un lugar donde no se alaba a Dios, sino que se alaban a los ídolos. No podemos caer en esa trampa. Pero ¿qué pasa también? Aparte de la alimentación, también dice la palabra que les cambió ¿qué? El lenguaje. Dice que les enseñasen la lengua de los caldeos. La pregunta mía, ¿en qué se basa tu lenguaje? ¿Tú hablas del Señor? ¿Tú hablas de lo que Él ha hecho por ti? ¿O tú hablas de qué? De política, de ciencia, de psicología, de economía. O sea, ¿cuál es el lenguaje de cada uno de nosotros? Porque el diablo no tiene ningún problema con que tú hables o que tu centro, tu principal tema de conversación sea ese tipo de cosas naturales. El diablo tiene problemas cuando lo que tú hablas es acerca de Dios, es acerca del reino, es acerca del evangelio que nos habla del arrepentimiento y de convertirnos de día en día al Señor, porque el evangelio es algo progresivo, no es algo de un día, sino que es algo que va de gloria en gloria hasta que vamos siendo moldeados hacia la figura de Cristo. Pero no se queda ahí. Lo cambió de ciudad, le cambió el lenguaje, le cambió la alimentación y ahora le cambia el nombre también. Dice la palabra que a Daniel, que su nombre significa Dios es mi juez, puso por nombre Belsasar, que quiere decir protegido por Bel. Y Bel era el dios principal babilónico. Dice la palabra aquí también que Ananías, su significado es Dios es misericordioso, y puso por nombre Sadrach, que quiere decir mandado por Akut, que es el dios lunar de los babilónicos. A Misael, que su nombre quiere decir ¿quién como Dios? Le puso el nombre Mesat, que quiere decir ¿quién como Akut? O sea, podemos ver cómo el diablo va cambiando las cosas en cada uno de nosotros, o más bien dicho, quiere cambiar las cosas en cada uno de nosotros. Y Azarías, que si su significado es el Señor es mi ayuda, puso por nombre Abednego, que quiere decir siervo de Nebot, que el Nebot era el dios de la sabiduría y de la escritura babilónica. O sea, podemos ver cómo el diablo fue cambiándole todo. Quiso cambiar, ¿verdad? Cada una de las cosas que estos hombres tenían. Lo cambió de lugar, lo cambió su alimentación, cambió su nombre, cambió su lenguaje, cambió todo. Pero, dice la palabra en el versículo 8,
Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Daniel propuso en su corazón no contaminarse. ¿Por qué? Porque la contaminación no depende de lo que está a tu alrededor, sino que la contaminación depende de lo que tú permites que entre a tu corazón. Gloria a Dios. Dios bendiga a los hermanos que están viendo este mensaje. Que el Señor los bendiga a cada uno de ellos en el nombre de Jesús. Gloria a Dios.